Jesucristo. Le felicito por el esfuerzo que hace de estar temprano, de traer a sus hijos. Yo sé que no es fácil, pero hermano, esto es lo mejor que podemos hacer. Yo estoy aquí en esta tarde y quiero compartir con cada uno de ustedes algo que no es nada más como ahora en día se acostumbra, ¿no? Que personas, predicadores, todo el mundo dice un montón de clichés. Y clichés son palabras que escuchan de otros, ¿verdad? Pero es bien diferente, hermano, cuando nosotros tenemos nuestras propias experiencias, ¿verdad? Y yo quiero decirle que no es un cliché el decirle que está en el mejor lugar y que haciendo una comparación paralela de estar en un empleo y de recibir algo a cambio, lo mejor que se puede recibir, hermano, es estar en la casa del Señor. Amén. Yo le voy a invitar que vaya conmigo en su Biblia al libro de los Proverbios y vamos a estar leyendo en el capítulo 3 y el versículo 13 en adelante. Proverbios capítulo 3, versículo 13 en adelante. Le hice esta pequeña comparación al inicio para que usted a la dirección de estos versículos, hermano, pueda valorar y pueda darle un significado al cual yo le digo en esta tarde que hemos escogido el mejor lugar para obtener la mejor ganancia. Amén. Lo tenemos todos, Proverbios capítulo 3, versículo 13 en adelante. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino, más preciosa que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Gloria al Señor esta tarde, que esa sabiduría, que esa inteligencia que viene solo de parte de Dios, hermano, habite en nuestras mentes, en nuestros corazones, amén. Porque esa sabiduría y esa inteligencia, hermano, viene a través y puramente nada más de la palabra del Señor, amén. Oramos en esta tarde para depositar en las manos del Señor todo lo que queremos hacer y que sobre todo el nombre de Jesucristo sea glorificado. Padre, gracias por esta oportunidad que nos da de estar en su casa. Gracias, Señor, porque nos ha guardado, ha tenido misericordia de nosotros, Señor amado. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret estamos aquí, Señor, en sus atrios, Señor, con acción de gracia. Estamos aquí, Señor, y vinimos a través de esas puertas, Señor, con alabanza en nuestros labios. Alabanzas, Padre, que salen de lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra alma, Señor amado, con el único deseo de decirte, Señor, que todo lo que somos, Señor, te lo debemos a ti, Padre amado, que nada podemos hacer por nuestra fuerza, nuestra capacidad, Señor, nuestro conocimiento. Todo eso, Señor, queda a un lado, Padre. Todo lo que somos y lo que hemos logrado hacer hasta este momento, Señor de la gloria, ha sido por su misericordia, por su infinito amor, Padre. Por eso es que en esta hora queremos decirle gracias, sobre todo queremos bendecirle, queremos honrar su santo nombre, Señor amado, no solo con nuestros labios, sino con nuestra vida misma, Padre de la gloria. Es por eso que en esta tarde, Señor, nos despojamos de todo peso de pecado, de todo peso de maldad que pudiéramos venir arrastrando hasta este día, hasta este momento, Señor amado, que nos podamos presentar en esta tarde delante de usted, Señor, aprobado, Señor. Que usted, Padre de la gloria, nos vea con ojos de gracia, con ojos de amor en este momento, Señor. Que nos vea, Padre amado, como lo que somos, Señor, como un pueblo lavado por su sangre preciosa, como alguien que ha decidido darle la espalda al mundo, Señor, y verte a ti, maravilloso Rey de gloria, alzar nuestros ojos a los montes de donde viene nuestro socorro. Nuestro socorro viene solamente de ti, Padre de la gloria, y de nada ni de nadie de este mundo, Señor amado. Por eso es que en esta tarde, Señor, queremos bendecirle y queremos darle la gloria y la honra que usted se merece. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret presento cada maestro, Señor, que va a impartir una clase, que su Santo Espíritu fluya como río por su mente, por su corazón, Señor amado, que estas palabras que van a vertir de los labios de cada maestro se vayan hasta lo más profundo del corazón, de la mente de cada oyente, Señor, desde el más pequeñito hasta el más grande, Señor amado, que sea una tierra fértil, una tierra en la cual caiga su palabra, Padre amado, como una buena semilla,
semilla que es y dé mucho, pero muchísimo fruto, Padre amado. En acción de gracias oramos en esta tarde suplicándole que se quede con nosotros de principio a fin, Padre amado, y que toda la gloria y toda la honra sean por siempre para usted, maravilloso Rey de gloria. En el glorioso nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Gloria al Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Hermano, para un recordatorio para los que se quieren bautizar, nuestro pastor está impartiendo las clases de bautismo. Él va a estar allá dirigiendo a los hermanos que se quieran bautizar, que quieran tomar las clases doctrinales. Hermano, por favor, tome este paso de fe. Hermano, le animo. Si usted tal vez dice, a mí me bautizaron, pero yo estaba chiquito y me bautizó un cura, eso no vale, hermano, porque ellos dicen que es para quitar el pecado original, y el pecado original solamente lo quita Cristo en una persona que tiene conocimiento, hermano. Amén. Así que, hermano, allá está nuestro pastor. Los niños pasan a sus clases en el nombre del Señor. Que sea el Señor usando a cada uno de los maestros, hermano. Está la invitación hecha, hermano. Bautícese, bautícese. Es un compromiso no con los hombres, es un paso de fe, es una declaración pública, hermano, del compromiso que tenemos, que queremos tener para con Dios, hermano. Amén. Y así voy a dejar a nuestro maestro, nuestro hermano Ricardo, y que sea el Señor glorificándose. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Es una gran victoria poder llegar una vez más a la casa de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos han vencido esta tarde? Amén, ¿verdad? Sabemos que es una lucha, pero glorioso sea nuestro Señor que nos ha dado la fuerza, ¿verdad? Para poder estar en su casa y para poder disponer nuestro corazón. Amén. Esta tarde, hermanos, vamos a ir al estudio bíblico número 6 y precisamente este estudio nos ayuda a analizar nuestro corazón para cuando venimos a la casa de Dios. Amén, es un tema muy bonito, muy productivo, que cuando verdaderamente nosotros entendemos, ¿verdad? Al 100% esta parte de la Biblia, esta parábola, hermanos, lo demás, ¿verdad? Las demás parábolas y enseñanzas de nuestro Señor va a ser muy fácil. Así que yo quiero que se centre mucho, ¿verdad? Aunque sea una parábola o un estudio que quizás usted ya haya escuchado repetidas ocasiones, en esta tarde quiero pedirle, ¿verdad? Que exponga su corazón, ¿verdad? Que tengan fresco, que tengan esa mente, ¿verdad? Para recordar en qué estado se encuentra usted, en qué estado se encuentra su corazón, y en base a eso, hermanos, vamos a poder sacar una conclusión muy bonita, ¿verdad? Y es que la palabra de Dios tiene que ser aprovechada en todo tiempo. Amén. El tema de esta tarde, como pueden ver en la pantalla, es la semilla y los 4 suelos. La base bíblica la encontramos en Mateo capítulo 13. Y vamos a leer, ¿verdad?, del versículo 1 al 23 vamos avanzando, pero para empezar vamos a darle lectura a unos versículos nada más. Los objetivos para esta tarde, como puede ver ahí en la imagen, ¿verdad? Hay un sembrador que está ahí esparciendo la semilla, pero ahí en la imagen también podemos ver, ¿verdad?, 4 tipos de suelos. Uno, ¿verdad?, el que está hacia allá donde están las aves, que es como un camino, ¿verdad? Y las aves están comiendo las semillas. A la par de ese camino se encuentra, ¿verdad?, un espacio donde vemos que hay piedras. Amén. Todos, ¿verdad?, creo que lo alcanzamos a ver desde donde están. Amén. En la parte esa de las piedras también representa algo en nuestra vida para cuando escuchamos la palabra de Dios. Luego tenemos, ¿verdad?, más acá hacia la derecha de ustedes, tenemos una parte donde se ven unos espinos. Pues también la palabra de Dios muchas veces, ¿verdad?, en nuestro corazón hay esos espinos. ¿Y qué necesita hacer el creyente? Es tener una limpieza en su corazón para permitir que la palabra de Dios no sea, ¿verdad?, ahogada o que no sea fructífera en la vida nuestra. Pero así, ¿verdad?, a todo al lado derecho tenemos ahí representando un campo que está listo. Amén, un campo que está listo para recibir la semilla. Un campo que nos garantiza, amén, que la cosecha de esa semilla va a ser grande y poderosa. Y eso es lo que se quiere lograr esta tarde por medio de la palabra de Dios. Que todos, ¿verdad?, identifiquemos a dónde estamos. Tal vez muchos pueden decir, yo no estoy ni en uno ni en otro, pero quizás podemos estar en medio. Amén, quizás podamos reaccionar y ser sinceros para con Dios y podamos identificar que quizás estamos entre medio de uno de esos 4 caminos, pero lo importante, amén, es que en esta tarde podamos, amados hermanos, tener, ¿verdad?, la sinceridad con Dios y decirle, Señor, yo necesito tu ayuda. Cualquiera que sea su condición, hermano,
el objetivo de esta tarde es poder llegar a tener un corazón dispuesto donde la palabra de Dios, ¿verdad?, fructifique en nuestra vida y que en base a ello, amados hermanos, podemos tener una vida en victoria. Amén. Vamos a ir al Evangelio de Mateo capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 1 al 9. Amén. Capítulo 13, versículos del 1 al 9 para empezar y sucesivamente pues vamos a ir avanzando. Amén. Evangelio de Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 9. Una parábola muy conocida, una parábola que le hemos escuchado en repetidas ocasiones, pero es una palabra que cada vez que la leemos, ¿verdad?, nos deja expuesto nuestro corazón en qué estado nos encontramos. Amén. No hay cosa, ¿verdad?, más dura para un cristiano que sacar un análisis donde nos damos cuenta, ¿verdad?, que no nos hemos entregado a Dios por completo. Pero esta parábola, hermano, nos va a dar, ¿verdad?, un baño de realidad y es lo que muchos necesitamos constantemente. Amén. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu y dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que en esta hora estés aquí en medio nuestro, tomando el control tanto de mi vida como de la vida de mis hermanos, para que todos juntos, Padre, podamos recibir esa enseñanza que tú quieres impartirnos en esta tarde. Te damos gracias por el privilegio que tenemos de poder estar en tu casa, el lugar perfecto, el mejor lugar, un lugar donde debería estar lleno de muchas personas deseosas, Padre, de poder escuchar, Señor amado, lo que tú quieres enseñarnos y decirnos en esta tarde. Pero tu misma palabra dice que son pocos los que tienen ese privilegio, Padre bueno, y por eso fue que tú también decidiste hablar por parábolas, para revelar a aquellos que te sigan, aquellos que te aman, para revelar a aquellos que verdaderamente se preocupan por lo que tú dices, Señor amado. Tú estás dispuesto a enseñarnos verdades que van a marcar una diferencia en nuestra vida. Te damos gracias en esta hora, te glorificamos, te bendecimos. Toda la gloria y toda la honra es solamente para ti, Padre, que estás en los cielos, y te pedimos que obres en el poderoso nombre de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermanos, el pensamiento central para este estudio es el siguiente: preparar el terreno es tan importante como sembrar la semilla y cultivar las plantas. ¿Hay alguno de ustedes acá que en alguna etapa de su vida se haya dedicado a lo que es la siembra, el cultivo, o que haya tenido un poco de experiencia o de conocimiento, ¿verdad?, a la hora de sembrar? Hay algunos de nosotros que quizás en nuestros países, ¿verdad?, qué bendición, nuestro hermano, ¿verdad?, tiene un poco de experiencia. Yo creo que los que hemos tenido esa oportunidad nos identificamos un poquito, porque todos, ¿verdad?, antes de poder sembrar algo sabemos que hay que preparar el terreno con anticipación, ¿verdad? Ninguno de nosotros va a ir a tirar semilla a lo loco sin antes preparar y conocer, ¿verdad?, qué tiempo es o qué tipo de suelo estamos buscando. Pero así también, amados hermanos, preparar nuestro corazón es tan importante como a la hora de recibir la palabra de Dios. Que nosotros dispongamos nuestra vida al Señor, ¿verdad? Eso es algo fundamental, amén, porque la palabra puede ser muy poderosa, muy grande, amén, la palabra puede ser muy verdadera, pero si nuestro corazón no está dispuesto para recibirla, para ser confrontado, para ser edificado, para ayudarnos, esa palabra, ¿verdad?, va a causar poder y bendición en otra persona, menos en aquel que no dispone su corazón. Por eso esta tarde, amados hermanos, tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de poder pasar, ¿verdad?, una radiografía interna ante Dios, ¿verdad?, porque a Él no le podemos esconder nada, pero Él es el que nos va a ayudar, ¿verdad?, a mejorar esa condición y así nosotros poder sacarle provecho a cada palabra que se nos predica. Amén. Vamos a ver el texto áureo de esta tarde, está en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 23. El que fue sembrado en buena tierra
este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. ¿Cuántos hay así, hermanos, en esta tarde? ¿Cuántos hay, verdad, como esa palabra que fue sembrada en buena tierra? Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Yo creo que nuestro deseo es ser ese tipo de cristianos. Produce a 100, produce a 60 y produce a 30 por uno. Me gusta porque también la palabra de Dios nos habla de las matemáticas, ¿verdad? Muchas veces somos buenos para hacer números, cuánto vamos a ganar en un trabajo, ¿verdad? De cuánto nos va a salir el cheque. Nos volvemos esas personas bien minuciosas con los números, pero también en la palabra de Dios tenemos que hacer cuenta. ¿Cuánto estamos dando? ¿Cuánto estamos produciendo? Amén. Esta parábola, amados hermanos, nos enseña algo también muy poderoso. Yo creo que todos conocemos, ¿verdad?, la parte de la Biblia donde dice que hay que congregarnos, que es importante congregarnos, ¿verdad? Que no dejemos de hacerlo como muchos tienen por costumbre. Pero cuando se habla de los resultados, ¿verdad?, que produce la palabra en nuestro corazón, seamos sinceros, amados hermanos, y el venir a la casa de Dios no es simplemente un dato, ¿verdad? Es una simple estadística, amén, es un número, amén, que quizás los líderes de la iglesia puedan llevar y decir, hoy la iglesia estuvo llena, qué bendición que hoy vinieron muchos. Pero cuando se trata de hablar de resultados, ¿verdad?, de lo que produce la palabra en nuestra vida, el asistir a la iglesia es solamente un número, ¿verdad? Es un dato, es una estadística. Por eso, hermanos, nosotros no debemos conformarnos con este tipo de estadísticas, sino tenemos que preocuparnos por la cantidad que estamos produciendo con la palabra de Dios. Somos de los que producimos a 30, somos de los que producimos a 60, quizás lentamente, somos de los que producimos mucho. Amén. Lo importante es no dejar de producir. Lo importante es no menospreciar la palabra de Dios y encontrar en ella, ¿verdad?, una oportunidad de crecer, una oportunidad de ser diferente. Eso, amados hermanos, va a ser bien recompensado por Dios cuando tomemos la palabra con seriedad, con responsabilidad, amén, y con mucho amor. Porque yo me atrevo a decir, ¿verdad?, y eso es un comentario muy personal. Yo siento que según mis debilidades, mis problemas, ¿verdad?, según todas esas cosas que quizás no he entregado a Dios todavía, yo me atrevo a decir que han sido muchas, ¿verdad?, han sido muchas las veces que Dios ha hablado a mi vida en esa área. Hermanos, y cuando nosotros reconocemos eso es porque sabemos que Dios está interesado en sacarnos de esa situación, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con nosotros? Muchas veces no queremos producir. Muchas veces somos cristianos de estadística nada más, y Dios quiere que seamos cristianos verdaderos, cristianos que aprovechan la palabra de Dios, que aprovechemos cada vez que venimos a la casa de Dios, ¿verdad? Que seamos firmes en poder entregar esos resultados que solo la palabra y un corazón dispuesto pueden hacer en nuestra vida. Nunca nos confiemos, ¿verdad?, porque somos creyentes puntuales, porque somos creyentes que no faltamos, que eso lo es todo. Lo importante, amados hermanos, es tener un corazón dispuesto, un corazón sincero, un corazón, amados hermanos, que sepa reconocer nuestras debilidades y dejar que la palabra de Dios obre en nuestras vidas. Amén. Dicho eso, amados hermanos, vamos a pasar al punto número 1, que tiene que ver con la ocasión y el lugar de la enseñanza. Amén. Como podemos ver en los versículos del 1 al 3 dice, aquel día. ¿Cuál día? ¿Verdad? El domingo pasado hablábamos de un día donde Jesús confrontó, ¿verdad?, y le dijo generación de víboras a los fariseos. Pero al final de ese día, ¿verdad?, o quizás por el mediodía, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente. Mire cómo Jesús, ¿verdad?, no ve en sí la gente que era en números, sino la gente que verdaderamente quería y tenía el deseo y la sed de escuchar su palabra. Dice que se le juntó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Este punto, amados hermanos, nos habla de la creatividad que puede crear un cristiano, ¿verdad? La creatividad que todos debemos implementar a la hora de llevar un mensaje, ¿verdad?, a quienes más lo necesitan. Mire cómo Jesús aprovecha esta situación, ¿verdad?, y no tiene excusa alguna para él poder hablar la palabra. Dice, utilizando probablemente la barca de Pedro o de alguno de sus discípulos, se alejó un poco de la orilla para dirigirse a la multitud. De modo que aquí tenemos a Jesús usando como púlpito un barco pesquero. Hermanos,
que no estemos en un púlpito que no sea una excusa para no poder llevarle una palabra a alguien que lo necesita. Yo entiendo que muchas veces oramos y queremos prepararnos para cuando tengamos la oportunidad de poder hablarle a alguien que lo necesita. Pero aquí vemos cómo Jesús nos enseña la creatividad, ¿verdad?, que Él tuvo. De modo que aquí tenemos a Jesús usando como púlpito un barco pesquero, como templo el cielo azul de Capernaum, de fondo el bello mar de Galilea y como audiencia la numerosa multitud deseosa de oír sus maravillas y sus enseñanzas. Qué bonito, amados hermanos, cuando implementemos este tipo de creatividad, ¿verdad? Cuando tengamos esa oración constante a Dios y que Dios nos dé la ocasión, el lugar y las palabras necesarias para nosotros poder llevar, ¿verdad?, la palabra del reino a quienes más lo necesitan. Eso debe estar presente en nosotros porque muchas veces usamos de excusa, ¿verdad?, que no podemos hacer la obra de Dios. Muchos creemos, ¿verdad?, que hasta que se nos preste el púlpito, muchos creen que hasta que las condiciones que nosotros queremos se den, ¿verdad?, vamos a poder llevar el mensaje. Pero aquí en Jesús aprendemos que para Él no había limitación alguna. Y eso, ¿verdad?, nos debe impulsar a nosotros a poder, ¿verdad?, hablar de la palabra de Dios a quienes más lo necesitan. Esta semana he estado comentando con mi hermano Ever Ayala la condición de algunos de mis compañeros y sabe que se me hace un poco divertido porque tengo muchos de mis compañeros, ¿verdad?, que son viciosos, ellos fuman, ellos toman, ellos hacen todo lo que les da la gana, ¿verdad? Pero hay uno de ellos que siempre está con algo en su corazón, como que hay algo que lo está llamando a él a salir de esa incredulidad. Y es que uno de ellos, ¿verdad?, siempre se pregunta, ok, dice, pero si hay un Dios, ¿quién estaba antes de Dios? Y eso nos hace entender, hermanos, cuando hay pensamientos humanos en nuestra vida, ¿verdad? Creemos que vamos a encontrar, ¿verdad?, un origen de Dios humanamente. Y eso no es así, porque sabemos que nuestro Dios no duerme, ¿verdad? Él no descansa, Él no es un Dios que se cansa, no es un Dios que espera la noche para dormir. Aún, ¿verdad?, cuando estamos durmiendo, Él tiene el control y el poder de nuestra vida y entendemos que Él es el principio y Él es el final y no hay cuestión, ¿verdad?, no hay pregunta que se pueda hacer sobre la existencia de Dios porque sus obras son manifiestas. Pero sabe que estos días, ¿verdad?, él ha estado como con mucha inquietud y yo le he pedido a Dios, ¿verdad?, que obre en su corazón para que lo saque de esa incredulidad, porque él, ¿verdad?, se aferra a querer encontrar una respuesta que había antes de Dios. Y eso, amados hermanos, nos debe a dar a nosotros, ¿verdad?, a entender que la condición de este mundo es una condición muy delicada, ¿verdad? Que la condición, la situación en que se encuentra el mundo hoy en día, que no conoce a Cristo, que no tiene idea de quién es Cristo, que demuestran sus vacíos, ¿verdad?, sus angustias, sus preocupaciones, refugiándose en alcohol, refugiándose en las drogas. Muchos de mis compañeros consumen hasta dulces que supuestamente los relajan. ¿Por qué yo voy a consumir algo así, verdad?, cuando lo que me relaja a mí es la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que nos relaja a nosotros es poder doblar nuestras rodillas. Amén. Eso, amados hermanos, es algo muy poderoso que solo Dios lo puede hacer. ¿Y sabe qué es lo bonito? Que Dios no cobra un 5, ¿verdad? Que no hay que andarse endeudando para comprar cosas, ¿verdad?, que lo hacen sentir bien a uno. Que Dios no es un Dios que obra por medio del engaño como los vicios. Y eso, amados hermanos, que nos lleve a nosotros a pensar, ¿verdad?, qué creatividad podemos tener para llevar la palabra a quienes más lo necesitan. Yo entiendo que a veces uno enfrenta la barrera del idioma, porque esa es una de las barreras que yo he estado enfrentando. Pero bendito sea Dios que yo no sé cómo Dios ha puesto las palabras para poder llevarle a este hombre cosas que lo hagan pensar y meditar y sobre todo el deseo de orar en mí. Porque créanme, es difícil orar por alguien que muchas veces lo menosprecia a uno, ¿verdad? Que lo tienen por loco, que lo tienen por tonto, que lo tienen por muchas cosas malas. Pero Dios, amados hermanos, nos da, ¿verdad?, esa palabra y dice que Él utilizó una barca, que Él estuvo, ¿verdad?, bajo el cielo azul precioso en un mar. Y eso, amados hermanos, nos debe impulsar a nosotros a poder usar la creatividad también cuando se trata de llevar la palabra a quienes más lo necesitan. Amén. Vamos al punto número 2 de este tema y es que la semilla y los diferentes suelos. Mire lo que dice ahí en la pantalla. Las semillas que tuvieron la suerte de caer sobre esa dura superficie nunca hubieran podido penetrar, ni mucho menos hallar tierra húmeda que la hiciera germinar. Más presto vinieron las aves. Amén. Esto no es en sí, ¿verdad?, que una ave llega y nos arrebata. Amén. De hecho, así mismo también, así como estamos acá en la iglesia,
créame que hay situaciones, ¿verdad?, que se dan acá adentro que nos permiten que la palabra germine en nuestra vida. Y una de esas es cuando estamos distraídos, cuando estamos, ¿verdad?, en la casa de Dios interrumpiendo el mensaje, cuando no respetamos la palabra de Dios, cuando nos estamos causando una interferencia. Usted se ha puesto a pensar, ¿verdad?, el daño o la distracción que le causa a la persona que usted tiene al lado, adelante y atrás cuando la persona está distraída. No solo nos perdemos de la bendición nosotros, sino que también no colaboramos para los que están alrededor, ¿verdad?, puedan recibir. Entonces, esto, amados hermanos, debemos tener un sumo cuidado, ¿verdad? Porque el deseo de venir a la casa de Dios es por aprender, ¿verdad? Nadie de nosotros viene solo para que nos vean, solo para que nos saluden, para que nos digan, hey, vos nunca faltás, ¿verdad? Todos venimos acá con el deseo de poder ser mejores, ¿verdad? De poder encontrar en la palabra una oportunidad para cambiar. Y dice también que otra parte de la semilla fue a dar a una capa delgada de tierra. Debajo había una gran roca, pero no se veía. Estos granos sí germinaron porque los elementos superficiales se prestaban para ello, pero tan pronto como las raicillas toparon en la piedra, las recién nacidas plantas murieron. Eso también, ¿verdad?, es una condición que se da en el corazón del ser humano. Cuando, ¿verdad?, sabemos que la palabra es verdadera, cuando con un amén confirmamos, ¿verdad?, lo que se nos predica, lo que se nos enseña, pero a la hora de poner en práctica ese amén poderoso que usted dijo, ¿verdad?, muchas veces no tiene profundidad, no tiene la seguridad, la certeza de mantenerse en ello. Para eso, hermanos, es importante, ¿verdad?, diferenciar qué tipo de suelo somos hoy en día, pero también tenemos que diferenciar la semilla que se nos está impartiendo, porque son dos cosas, ¿verdad?, en las cuales hay que tener un sumo cuidado. Las enseñanzas de Jesús por parábolas. Veamos lo que dice el versículo del 10 al 17. Vamos a ir al punto número 2. Dice, enseñanzas de Jesús por parábolas. El versículo 10 dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Mire la pregunta número 1, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Mire qué preciosas estas palabras, ¿verdad? Y esto nos habla del privilegio que tienen los creyentes. Vamos al punto número 1. Dice, el privilegio que tienen los creyentes. ¿Cuántos saben que hablar con Jesús es el privilegio más grande que podamos tener? Hermanos, yo he visto personas que se alegran cuando saludan al presidente, ¿verdad? Personas que se alegran cuando saludan a un futbolista y presumen de todas esas cosas. Pero qué privilegio el que tenemos nosotros, hermanos, de poder conocer a Jesús, ¿verdad? De poder hablar con Él y de que esta palabra dice algo que nos debe hacer sentir muy especial. Esta palabra nos confirma lo privilegiado que somos de que Jesús nos revele, nos enseñe, nos confirme. Amén, lo que Él quiere mostrar en su palabra. Dice, el grupo cercano a Jesús tenía dos preguntas muy importantes. La número 1 es, ¿por qué les hablaba por parábolas? Y la otra es, ¿qué significa esta parábola? Unos versículos más adelante, del 18 en adelante, vemos cómo Jesús, ¿verdad?, le responde con detalle sobre la explicación de esta parábola. La respuesta de Jesús es una hermosa promesa para todos los que en Él creen en Él, A vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿Cuáles son esos misterios? Amén. Son esas verdades divinas que Dios nos ha sembrado en nuestro corazón, ¿verdad? Que aunque venga el maligno, aunque venga cualquier persona a querernos engañar, sabemos que no las van a poder quitar de nuestro corazón porque han sido puestas por nuestro Padre en nuestro corazón. Amén. Eso, amados hermanos, ¿verdad? A nosotros nos es dado saber los misterios del reino de los cielos. Hermano, yo quiero que usted se sienta especial y muy privilegiado, porque muchas veces nos sentimos especiales cuando recibimos un regalo, ¿verdad? Nos sentimos especiales cuando alguien nos da un abrazo, cuando alguien nos reconoce, ¿verdad? Por algo. Pero el hecho de hablar con Jesús, amén, y el hecho de que conozcamos estas verdades del reino de los cielos, eso nos hace las personas, ¿verdad?, más beneficiadas y más gozosas de este mundo. Las parábolas y los misterios encerraban verdades fundamentales acerca del reino de los cielos. Los inconversos, toquemos este punto de las personas, ¿verdad?, que se acercan sin creer. Dice, los inconversos no las pueden entender. Amén, qué difícil, ¿verdad? Yo creo que antes de conocer a Jesús,
Yo creo que para muchos esta era, ¿verdad?, nuestra condición. Era una condición que veníamos a la iglesia y no entendíamos nada, ¿verdad? Veíamos cómo las personas aplaudían, saltaban, recibían con gozo, pero yo me acuerdo que era esa persona que solo bajaba las manos, ¿verdad? Y me agarraba de la silla. Yo no entendía cuál era ese gozo que causaba en las personas, ¿verdad? El poder recibir algo tan precioso y divino. Amén. Pero para las personas, ¿verdad?, los inconversos, a ellos no les es dado. ¿Será que Jesús se comporta de una manera egoísta en este punto? ¿Qué piensa usted? ¿Será que Jesús, verdad, es injusto al momento de que a los inconversos no le es revelado esto? No, ¿verdad? Porque sabemos que la incredulidad es uno de los pecados que Dios más abomina, ¿verdad? Cuando empezamos a hacer cuestiones para con Dios, cuando empezamos, ¿verdad?, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios no lo hace de esta manera? Amén. Y queremos sacar una conclusión de un Dios que viene a ser más humano que divino. Pero aquí, amados hermanos, nos da un detalle muy bonito. Dice, por eso es necesario tener algo para recibir más. ¿Qué tiene usted hoy en día en su corazón? Amén. ¿Será que tiene lo suficiente para usted poder decirle, Señor, yo quiero más de ti? ¿O será que Dios lo está viendo que aún lo poquito que tiene se lo va a quitar? Amén. Eso es un análisis, ¿verdad?, muy bonito. Amén. Que no necesita de grito, que no necesita, ¿verdad?, de mucha, ¿verdad?, de acompañarlo de otras palabras para uno poder analizar qué es lo que tengo ahora en día. ¿Será que lo que tengo, verdad, me es necesario para adquirir más de Dios? ¿Verdad? Eso nos habla de trabajar lo que ya tenemos, o también nos habla, ¿verdad?, de estancar lo poquito que tenemos, de dejar, ¿verdad?, que lo estancado adquiera un mal olor, ¿verdad?, que lo estancado sabemos que no produce nada bueno. Amén. A cualquiera que tiene se le dará más y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Mire qué precioso, porque estas cosas solamente podían revelarse con mayor claridad a los que ya eran seguidores o discípulos fieles del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios por eso, verdad? ¿Cuánto damos gloria a Dios por lo que se nos ha sido, verdad, entregado de parte de Dios? No seguimos siendo los mismos, ¿no es cierto? Hay algo, ¿verdad? Hay cosas que han causado un cambio en nuestra vida y eso ha sido por el Espíritu Santo, porque el Espíritu nos ha convencido, ¿verdad?, que venir a la casa de Dios y escuchar la palabra de Dios produce cosas muy poderosas en nuestra vida. Ahora el punto número B dice la incapacidad de los incrédulos. Versículos 13 al 17. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Mire esa palabra engrosado, ¿verdad? Es un corazón que se rehúsa. Amén, es un corazón que se niega a recibir la palabra de Dios. Es un corazón, ¿verdad?, que tiene límites y dice, yo hasta aquí acepto la palabra y más allá, ¿verdad?, más de este alto, yo no recibo nada. Eso es un corazón donde Dios no puede obrar. Dice, se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos que ven y vuestros oídos porque oyen. Mire cómo la palabra de Dios nos hace un contraste, ¿verdad?, entre el incrédulo y el bienaventurado. Amén. Y yo creo que aquí, ¿verdad?, los que estamos, ¿verdad?, nos consideramos personas bienaventuradas, ¿verdad? Aunque tengamos muchas cosas que mejorar, amados hermanos, no dejamos de ser bienaventurados porque la palabra de Dios, ¿verdad?, causa algo poderoso en nosotros. Mire estas palabras, ¿verdad? También el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cuántas personas no conocemos, verdad? Por ejemplo, no vayamos tan lejos. ¿Cuántas personas hemos conocido que han entrado por estas puertas, verdad, con el deseo de formar parte de esta congregación y así con el impulso que vinieron, así se fueron también? ¿Verdad? Son personas que no pueden decir que se van porque no han escuchado una palabra de Dios, ¿verdad? No son personas que puedan decir que se han ido porque el Espíritu Santo no ha estado en este lugar, porque yo creo que si a usted y a mí nos convence de estar aquí es que el Espíritu de Dios está aquí. Pero amados hermanos, vemos cuántas personas hoy en día se acercan, ¿verdad?, a una iglesia con el deseo quizás de escuchar algo de carnalmente, no espiritualmente. Pero aquí la palabra nos dice, ¿verdad? Dice en Santiago
capítulo 1, versículo 19. Mire lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 19. Y esto nos habla, hermanos, de que cuando a una persona se le predica, ¿por qué esta persona no tiene cambios en su vida? ¿Qué será lo que a esta persona, verdad, lo detiene? ¿Qué será lo que a esta persona lo vuelve un creyente olvidadizo? Mire lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Qué importante, ¿verdad?, escuchar con atención la palabra de Dios. Qué importante tener, ¿verdad?, ese oído espiritual activo. Dice, por tanto, hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, porque ese es el centro de toda palabra, ¿verdad? Salvar nuestra vida. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va, luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la ley perfecta, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. Detengámonos en ese punto. Amén. Olvidadizo, ¿verdad? Qué problema que tenemos muchas veces nosotros con olvidar las cosas. Pero analizando esa palabra, ¿será que nacemos siendo esas personas olvidadizas? ¿O será que, qué es lo que pasa? Según en su interior, ¿verdad? ¿Por qué muchas veces somos tan olvidados? Y yo quiero escuchar, ¿verdad?, algunas opiniones de ustedes, sin temor alguno, hágalo en confianza. Yo quisiera escuchar, ¿verdad?, tal vez uno o dos personas que puedan opinar. ¿Por qué cree usted que muchas veces nos volvemos seres olvidadizos? No solo en la palabra, sino, ¿verdad?, en general. Vamos a ver aquí, mi hermano. A veces no prestamos la atención adecuada, ¿verdad? Muy bien, hermano, gracias. Falta de interés, amén. Uno, dos más, vamos a ver. ¿Por qué muchas veces nos volvemos olvidadizos? Mi hermanito Josué. Afán en otras cosas, ¿verdad? Nuestra atención en otras cosas, menos en lo que tenemos que centrarnos. Gracias, hermanos. Pero yo quiero traerle algunos ejemplos para hacerle ver, ¿verdad?, que no es que hayamos nacido siendo olvidadizos, ¿verdad? Y quiero que conectemos los 3 puntos que dijeron mis hermanos, porque eso es muy clave. Por ejemplo, yo le pregunto, ¿a cuántos de ustedes se les olvida la fecha de su cumpleaños? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han dicho, ve, ayer cumpleaños y ni cuenta me di? Hermano Josué, quizás, ¿verdad?, el 99% podemos recordar nuestro cumpleaños, ¿verdad? Pero ¿por qué será que nos acordamos de nuestro cumpleaños? Porque es una fecha, ¿verdad?, donde nos gusta recibir afecto, ¿verdad? Nos gusta recibir quizás buenas palabras, un detalle, ¿verdad? ¿No es cierto que nos sentimos especiales ese día? Amén. Ese es el punto número 1, ¿verdad?, que no se nos puede olvidar. Y es ahí donde traemos a prueba, ¿verdad?, al ser humano, que en realidad no es que queramos ser olvidadizos, es que no hay atención debida, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Amén. Es que muchas veces, ¿verdad?, como dijo mi hermano también, que no estamos ahí, ¿verdad?, con ese corazón dispuesto a poder recibir lo que Dios quiere poner en nuestra vida. Otro ejemplo para las madres de familia, ¿verdad? ¿A cuántas de ustedes se les ha olvidado el Día de la Madre alguna vez? ¿Cuántas de ustedes alguna vez han dicho, verdad, el 11 de mayo o el 12 de mayo, fue el Día de la Madre y mi hijo no me dijo nada? No, ¿verdad? Yo creo que llega el 10 de mayo al final del día y todas las madres están llorando que los ingratos no le han llamado, ¿verdad? Pero eso es otra de las cosas que nos hace reflexionar, ¿verdad? Que no somos tan olvidadizos, ¿verdad? Cuando se trata de poner atención y el deseo en lo que queremos. ¿A cuántos padres de familia se les olvida ir a traer a sus hijos a la escuela? Algunos, ahí sí van a decir que algunos, pero hermanos, la mayoría de nosotros, ¿verdad?, por nuestros hijos hacemos cualquier cosa, ¿verdad? Estamos ahí atentos, ¿verdad? Algunos tenemos que hasta enfrentar, ¿verdad?, con los profesores, falta de esa comunicación buena, esa fluidez, pero estamos ahí, nos acordamos de nuestros hijos. Pero ¿por qué será, verdad, que nos volvemos olvidadizos con la palabra de Dios?
Amén. El ser olvidadizo es uno de los problemas más grandes, ¿verdad?, que detienen el crecimiento espiritual de la persona. Porque ¿cuántos de nosotros nos hemos acercado a la casa de Dios, verdad? Y escuchamos palabra 1, 2, 3, 5, 20, 100 veces el mismo tema. Pero cuando nos analizamos, ¿verdad?, estamos en deuda con el Señor. Es, hermanos, para que notemos que nosotros deberíamos dar ese fruto, ¿verdad?, a corto tiempo, porque somos cristianos, porque somos seres diferentes, porque nuestro Dios vive dentro de nosotros y es Él el que nos da la capacidad para poder recibir. Amén. Entonces, eso, amados hermanos, debemos dar, ¿verdad?, una suma atención, no ser olvidadizos. Tenemos que ser personas que recuerden la palabra de Dios. Yo, por ejemplo, ¿verdad?, no le voy a mentir, yo también a veces he caído en ese error. Pero hay palabras, hermanos, y que Dios los bendiga a todos los que en alguna ocasión se paran aquí. Hay palabras, no le miento, de una célula que nunca se me va a olvidar. ¿Y será porque estoy cumpliendo la palabra? Es porque muchas veces no he dado el crecimiento que Dios quiere. Amén. Y que Dios bendiga a las personas que usan para hablar, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo a nuestra vida, donde tenemos que cambiar. Hay momentos de damas, ¿verdad?, cultos de damas, cultos de caballeros, que los hermanos, ¿verdad?, a uno le quedan las palabras grabadas en el corazón, y eso nos debe servir, hermanos, para poder recordar que la palabra de Dios es nuestra única salida. Amén. Entonces aquí vemos cómo Santiago, ¿verdad?, los califica como esas personas olvidadizas. También encontramos, ¿verdad?, en Felipe, en Hechos capítulo 8, vamos a ver Hechos capítulo 8, versículos del 26 al 40. Vemos la historia de Felipe y el etíope, ¿verdad? Vemos un hombre que estaba queriendo leer, ¿verdad?, que había prestado atención, pero en él no había, ¿verdad?, esa confirmación del Espíritu Santo para cuando se trataba de entender la palabra. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en un carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe le oyó y le leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Oiga, esa es otra de las cosas, ¿verdad?, que nos detienen el crecimiento, el no entender la palabra de Dios. Amén. No solo ser olvidadizos, sino que también muchas veces nos cuesta entender. Y él le dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces, aquí, hermanos, nos damos cuenta, ¿verdad?, lo importante que es recordar y lo importante que es, ¿verdad?, entender la palabra de Dios. Cuando no entendamos la palabra de Dios, no inventemos tanto. Amén. No estemos, ¿verdad?, buscando la explicación en un YouTube, en un video. Busquémosla por medio de la oración y el Espíritu Santo. Amén. Eso, amados hermanos, es una clave muy importante. Amén. Disponga su corazón: Señor, yo quiero entender aunque sea un poquito, pero yo quiero aprender de ti. Yo no quiero aprender de hombre, ¿verdad? Yo no quiero palabra de otra persona que me vaya a confundir, sino solamente del Espíritu Santo. Esto, amados hermanos, nos va a llevar a un crecimiento, ¿verdad? Como decía la palabra. Ya más adelante vamos a estudiar los tipos de suelo de los cuales nos habla la palabra, y vamos a poder, ¿verdad?, traer a nuestra realidad, ¿verdad?, qué es ese suelo que estamos siendo en estos días. En su primer encuentro con la verdad, el hombre no puede percibir toda la revelación de Dios, pero de acuerdo a su actitud atenta y sincera, y según obre en él el Espíritu Santo, irá adquiriendo cada vez más hasta llegar al pleno conocimiento de Dios. El ejemplo que más ilustra esto, mire, es aquí en el material. Hay un ejemplo muy bonito. ¿A cuántos les gusta el mar o la playa? Ya sea por vacación o por relajarse. A muchos, ¿verdad? Sabemos que la playa es un lugar muy bonito, ¿verdad? A mí me encanta. Yo me atrevo a decir que es uno de mi lugar favorito, sinceramente. Pero aquí hay un ejemplo muy bonito. Y usted sabe que cuando se para frente al mar, usted puede ver, ¿verdad?, al principio las olas, y así a la derecha y a la izquierda puede ver, pero usted no sabe hasta dónde llega, ¿verdad? Es tan grande, es tan inmenso, es tan amplio.
Amén. Pero los inconversos son como aquellas personas que van a la playa, ¿verdad? Y solo se quedan allá a la orillita. No tienen, ¿verdad?, ese valor, no tienen el deseo de experimentar lo que hay adentro. Por lo contrario, ¿verdad?, las personas que quieren conocer más, ¿verdad?, de nuestro Dios, que es tan grande, que es tan poderoso, son aquellos que se meten hasta con la confianza de ir a pescar, ¿verdad? Y eso es el ejemplo muy bonito que nos da, porque el mar es para aprovecharlo, ¿verdad? El conocimiento y la palabra de Dios es para sacarle el máximo provecho, el máximo, ¿verdad?, que podamos, y nosotros en base a eso vamos a poder dar esos frutos que Dios espera de nuestra vida. Y el punto número 3 es el análisis de los diferentes suelos. Amén. Aquí, hermanos, sí le voy a pedir que me ponga atención unos minutitos porque el tiempo ha avanzado, pero tenemos que llevarnos una conclusión muy bonita. Versículo 18 de Mateo capítulo 13. Mire lo que dice el versículo 18. Vamos a darle lectura a esos versículos y vamos a poder analizar el versículo 18. Aquí viene, Jesús explica la parábola del sembrador. Versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Amén. El versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Veamos lo que dice la imagen sobre este punto. Amén. El terreno endurecido. Amén. Aquí vemos un terreno, ¿verdad?, que es muy difícil de poder recibir la palabra. Amén, pero ese terreno puede ser sometido a un proceso que lo puede llevar, ¿verdad?, a cambiar esa condición. El terreno endurecido representa al creyente cuyo corazón no recibe el mensaje del evangelio. Es aquella persona renuente. Amén, es aquella persona que conociendo la necesidad, conociendo, ¿verdad?, su vacío dentro de su corazón, se rehúsa a recibir la palabra de Dios. 3 elementos negativos intervienen en este rechazo. En primer lugar, como lo indica Lucas, miren, Lucas en el capítulo 8, versículo 5, nos da una palabra muy clave. Y dice, una parte cayó junto al camino y fue hollada. ¿Quién recuerda, verdad, lo que significaba o a lo que se refiere la palabra hollar? Lo veíamos en el estudio, unos estudios anteriores, en el capítulo 5 de Mateo. ¿Quién recuerda esa palabra hollar? Hablábamos de la sal y cuando dice que la sal se desvanece, ¿verdad?, no sirve para nada sino para ser hollada por los hombres. ¿Alguien recuerda lo que es la palabra hollar? Pisotear. Muy bien, hermano, gracias. Eso es el significado de hollar, ¿verdad? Eso es, una parte cayó junto al camino y fue, ¿verdad?, pisoteada por los que pasan por ese camino. El resultado inmediato es que menosprecia la palabra, aquella persona que se burla de la palabra de Dios, ¿verdad? Aquella persona que no le encuentra sentido. Gracias, hermano. Aquella persona, ¿verdad?, que no le importa lo que dice la palabra de Dios, vive como le da la gana, para él, ¿verdad?, no hay nada a que someterse. Entonces ese es uno de los resultados inmediatos de aquella persona que se rehúsa a recibir palabra de Dios. Amén, de aquella persona que no entiende que hay que someterse, ¿verdad?, a nuestro Dios y también a nuestro pastor. En segundo lugar, la capa superficial era un terreno impenetrable. Amén. A mí me ha tocado muchas veces hablar con personas que por más que uno les diga de diferentes maneras, amén, aún la misma situación en su vida les puede estar hablando y parece como que no tienen, ¿verdad?, dónde, no hay un lado accesible por donde llegarle. Por lo que la semilla quedó por encima. Estas personas, ¿verdad?, son los que manejan bien los libros de la Biblia, ¿verdad? Conocen a dónde está cada libro, conocen muchas citas bíblicas, conocen muchas cosas, pero no la aplican en su vida. Amén. Y eso es algo, ¿verdad?, muy lamentable, porque si hay algo que nos mantiene de pie en esta hora, es que la palabra de Dios ha causado algo poderoso en nosotros. En tercer lugar, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. Hermanos, alguna vez si un ladrón se acerca a usted y le dice, hermano Julio, de aquí a 2 horas voy a pasar por su casa y lo voy a ir a asaltar, ¿qué será la reacción lógica de nuestro hermano? ¿Verdad que mi hermano se va a preparar, ¿verdad? Va a sacar la escopeta él también, ¿verdad? No, hermano. No, él se va a preparar, ¿verdad?, anticipadamente para poder, ¿verdad?, evitar ese mal. Amén. Entonces, así es la palabra también.
La palabra nos enseña, ¿verdad?, que una de las cosas que el enemigo quiere es arrebatar la palabra que ha puesto Dios en nuestras vidas. Amén. De hecho, aquí mismo, ¿verdad?, se presentan esas aves muchas veces, ¿verdad?, queriendo robar con una distracción. Amén, queriendo robar que quizás alguien lo miró mal y de repente usted se siente, ay, me miró mal, a saber qué pasa. Y empieza una maquinación y el predicador, ¿verdad?, el que está dando la enseñanza, hablar y hablar, y la mente de aquella persona voló junto a aquellas aves, ¿verdad? Se llevó todo y vino el enemigo y cumplió con su misión de robar. Pero dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. En Lucas 8, capítulo 12 se dice claramente que luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Esa es una de las cosas que el enemigo quiere lograr en nosotros. Amén. Pero ¿cuántos nos vamos a preparar para que eso no suceda en nuestra vida? Amén. ¿Cuántos, verdad? Como dijo la palabra el domingo, hay que ponerle un alto al enemigo, ¿verdad? No hay que permitir que él toque nuestra finanza, no hay que permitir que él toque nuestros hijos, nuestra familia. Pongámosle un alto a todas esas cosas, y eso solo lo vamos a lograr, ¿verdad?, cuando tenemos un corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios. Por muy difícil que sea la palabra, amén, por mucha cobardía que podamos sentir muchas veces, que no somos capaces de cumplirla, tenemos que aferrarnos a la palabra, porque el Espíritu Santo va a poner en nosotros esa fuerza de voluntad para seguir adelante. Vamos al terreno superficial. Vamos al punto número 2, versículos 20 y 21. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Miren, no hay nada malo de recibir con gozo, pero lo malo es no poder echar raíz, ¿verdad? Dice el versículo 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Vamos a ver lo que dice el punto número B al respecto. Dice, el segundo tipo de suelo, como puede ver ahí en la imagen, ¿verdad?, un suelo lleno de piedra, llamado pedregales, era más bien una capa delgada de tierra húmeda y fértil. Es un corazón que aparenta que va a recibir la palabra, ¿verdad? Es una persona que hace pensar a los demás que está recibiendo, pero que en su corazón no está, ¿verdad?, dispuesto, no está formado para poder llevar esa palabra que Dios quiere poner. Eso permitió que la semilla que cayó ahí germinara pronto. Sin embargo, cuando las raíces llegaron a la roca, la planta se secó. Esto representa al oyente emocional, aquel, ¿verdad?, que los domingos viene gozoso, contento, aquel, ¿verdad?, que todos celebran en la iglesia, celebra la palabra, pero sábado, ¿verdad?, lunes, martes, ya empieza con deseo de echarse la cerveza, ¿verdad? Aquella persona que se le olvidó el gozo estando fuera de la iglesia. Y yo creo, ¿verdad?, que no hay personas así como esas en esta iglesia. Yo creo que todos estamos acá, ¿verdad?, conociendo que somos débiles, pero fortaleciéndonos en la palabra de Dios. Esto representa al oyente emocional, al que toma las cosas precipitadamente, sin hacer uso de sentido común. Jesús dijo que este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Hasta ese punto todo suena bueno, ¿verdad? Pero hay palabras que identifican a un creyente como esto, y es que es un creyente de doble ánimo. Todos sabemos que la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿verdad? Pero también entendemos, a medida que estudiamos la palabra, que Dios no puede obrar en personas desanimadas, ¿verdad? Si a uno le cuesta, ¿verdad?, que es humano, amén, si a uno le cuesta muchas veces tolerar a alguien que todo el tiempo anda de malas, usted le pregunta cómo está, aquí, que todo peor, ¿verdad? Da tristeza hablar con una persona que no tiene el ánimo, ¿verdad?, de fortalecerse en la palabra. También le podemos llamar, ¿verdad?, que es un cristiano temporal, que es un cristiano de corta duración, que es un cristiano que no echa raíz, ¿verdad? Entonces podríamos decir con toda, ¿verdad?, confirmación que es un creyente, ¿verdad?, hecho en China, ¿verdad? Es un creyente, ¿verdad?, que solo sirve un momento, pero lo demás se echó a perder, ¿verdad? No es como aquella persona que recibe y retiene, sino que hace aquella persona, ¿verdad?, que como el producto chino, ¿verdad? Que me disculpo el pueblo chino ahí, pero es un ejemplo muy bueno, ¿verdad? Es aquella persona que es, ¿verdad?, como ese producto hecho en China, que dura poco, ¿verdad?, que su utilidad es poca, amén, es de corta duración, es de doble ánimo. Y me gusta que en Hechos capítulo 27 se da una situación, ¿verdad?, donde el apóstol Pablo
tenía que ser trasladado hasta Italia. Y se ve en una situación, hermanos, donde si hay alguien que podía hablar de aflicción y de tribulación y de falta de ánimo, era el apóstol Pablo. Dice que se suben a una barca, ¿verdad? Van en una embarcación y tenían que llegar hasta Italia, pero en el proceso, ¿verdad? Para poder entender esa palabra hay que ser un poquito conocedor de las partes de las cuales se compone una barca. Pero no vamos a entrar en esos detalles, sino vamos a hacer referencia a la aflicción que sentían estos hombres. Sentían que iban a morir, se sentían, ¿verdad?, angustiados, se sentían afligidos, así como usted y yo nos sentimos cuando las cosas no van como nosotros esperamos, ¿verdad? Pero dice que en un momento el apóstol Pablo les dice: varones, no se preocupen, tomen ánimo, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros va a perecer. ¿Quién le dio esas palabras al apóstol Pablo? ¿Será que eran palabras que podían, ¿verdad?, solo causar, sacar de la aflicción a las personas? La palabra dice que un ángel de Jehová se le presentó a él para darle esta confirmación. Pero me gusta porque el apóstol Pablo se presenta 2 veces y le dicen: tomen ánimo, ¿verdad? Y eso es algo muy importante que a nosotros nos corresponde, tomar ese ánimo para que Dios haga cosas poderosas en nuestra vida. Si usted viene a la iglesia, ¿verdad?, y entra por esa puerta todo cabizbajo, usted cree que Dios, ¿verdad?, lo va a mandar a sí mismo en una peor condición. Si la palabra es para disfrutarla, la palabra es para tomarla, para creerla, para hacerla nuestra, para tomar las promesas que Él tiene en nuestra vida, ¿verdad? No podemos hacer de esos creyentes de doble ánimo, ni creyentes temporales, ni tampoco de corta duración. Amén. Si vamos a ser parte de esta congregación, seámoslo, amados hermanos, hasta el fin, ¿verdad? Hasta que Cristo venga con un gozo, con una alegría que, ¿verdad?, traspase todas las cosas, ¿verdad?, negativas que podamos enfrentar. Amén. Lo malo consiste en no echar raíces en la fe y en la palabra de Dios. Una persona muy emocional puede estar rebosando de alegría en un instante y al momento estarse muriendo de tristeza. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil ser así. Acuérdémonos del ejemplo de la retama, ¿verdad? Hablamos hace un tiempo sobre el árbol que es plantado junto a las aguas, ¿verdad? Que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prosperará. Y teníamos el contraste de la retama, que era, ¿verdad?, una planta, un arbusto que parecía, amén, aparentemente parecía como que estaba conectado a una fuente, ¿verdad?, que la hace crecer. Pero lo malo que esa planta dice que se pega, se da en lugares rocosos, ¿verdad? Se da en cualquier lugar, no necesita como una fuente para alimentarse. Entonces, hagamos una referencia a eso y analicemos nuestra vida. ¿Será que estamos siendo solo de apariencias o será que verdaderamente seguimos adelante porque el Espíritu Santo nos impulsa a seguir adelante? Eso, amados hermanos, es algo muy bonito de reflexionar y de entender que si vamos a estar, ¿verdad?, en la iglesia, que sea para ser de bendición también aquí y con quienes más lo necesitan. Vamos al punto número C, y es la tierra con espinos. Amén. Vamos al punto número C, la tierra con espinos. Versículo 22. Dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Amén. Vamos a la imagen de la letra número C, la tierra con espinos. Los espinos es un terreno de siembra. Nos dan a entender un terreno donde hay maleza que hay que eliminar, pero en sí representa 2 cosas. Número 1, el Señor habló del afán de este siglo. ¿Cuál puede ser, verdad, ese afán de ese siglo en este tiempo? Amén. ¿Cuál creen ustedes que será un afán en los que hoy en día, verdad, tenemos que enfrentarnos a ellos? ¿Quién habló por ahí, hermanos? El trabajo. Amén. Eso es uno. Hermano, el afán del trabajo. Allá atrás alguien dijo algo. El afán del trabajo, amados hermanos, eso es, verdad, quizás el primero de los afanes que está matando, verdad, no solo a los cristianos, sino que en general al mundo entero. Pero este afán, amados hermanos, ¿será que nos va a llevar a poder ser salvos? ¿Será que vale la pena, verdad, enriquecernos? ¿Será que vale la pena tener afanes? Amén. Y si el fin de nosotros va a ser que nos perdamos, ¿verdad que no tiene sentido estar en una iglesia y nosotros mismos conocer nuestro camino? Es importante que nosotros determinemos, ¿verdad?, cuáles son esos afanes de este siglo. Están, ¿verdad?, muchas veces aquella persona que se preocupa mucho del qué dirán, ¿verdad?, y se afana por querer pretender, ¿verdad?, dar una impresión o una imagen de alguien que no es,
¿verdad? Aquella persona que se preocupa que lo vean por lo que tiene, por lo que se pone, por lo que se viste, ¿verdad? Aquella persona que quiere dar a entender lo que es por los bienes materiales, y eso es uno de los afanes que tenemos que vencer, ¿verdad? Y tenemos otro de los afanes de este mundo, son los amigos. Aquella persona, ¿verdad?, que cuando se reúne con sus amigos le cuesta comportarse como un cristiano. Otro de los afanes puede ser la salud. Personas, ¿verdad?, ingiriendo cosas en su cuerpo que no causan ningún bien, con el engaño de creer, ¿verdad?, que con esos alimentos, con esa dieta, con ese montón de cosas que se meten en su cuerpo, van a estar sanos y saludables. Ese es otro de los afanes. Las comodidades, el qué dirán y muchas otras cosas. No es malo, ¿verdad?, tener ese deseo de prosperar, no es malo tener ese deseo de tener algo, de vivir mejor, pero lo que sí es malo, que esas cosas estorben en la adoración para con Dios, que esas cosas, ¿verdad?, vengan a estorbar a nuestra vida, que se vuelvan como una muralla a la hora que nosotros queremos adorar y recibir palabra de Dios. Por otra parte, está el engaño de las riquezas. Veamos lo que dice Mateo 6, versículo 24. Mateo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No se puede, ¿verdad?, poder llevar el amor o el seguir, ¿verdad?, las riquezas y a nuestro Señor Jesús. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto es una palabra, ¿verdad?, que Dios nos confronta a todos. Todos tenemos deseo de mejorar, ¿verdad? Todos queremos aumentar nuestra cuenta en el banco, quizás queremos mejorar de carro, queremos mejorar de casa, queremos mejorar muchas cosas, pero en que esa mejoría, amados hermanos, que nunca estorbe nuestra adoración para con Dios, ¿verdad? Que eso nunca nos quite la energía que nosotros tenemos para poder recibir palabra de Dios. Lo malo está, ¿verdad?, en desviar nuestra mente, en desviar nuestro corazón y no permitir que la palabra cause, ¿verdad?, ese efecto poderoso que Dios quiere poner en nosotros. Y por último, amén, ¿cuántos tienen esa tierra fértil en su corazón? Qué poquitos. Bueno, bien dije yo que, ¿verdad?, al final íbamos a hacer un examen que en qué lugar estábamos, ¿verdad? Qué bueno que seamos sinceros. Qué bueno que seamos sinceros, porque estamos en un lugar donde hay que ser sinceros, ¿verdad? No hay que ser fariseo, ni escriba, ni ninguna otra cosa más que hijos de Dios sinceros. Veamos lo que dice el punto número D para terminar. El versículo 23 de Mateo 13 dice, versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Démosle un aplauso a Dios por lo que hace en nuestra vida. Amén. Siempre, amados hermanos, que usted haga algo, glorifique a Dios. Amén. Siempre que usted de verdad haga algo para el Señor y otra persona se lo reconozca como bien hecho, adore el nombre de Dios, dé gracias a Dios, glorifique a Dios, ¿verdad? Por cómo usted habla, por todo lo que usted hace, glorifique a Dios. Veamos lo que dice la imagen del punto número D para terminar. Amén. Y espero que todos hayamos hecho nuestro examen, ¿verdad? Porque Dios me hizo sentir en mi corazón muchas cosas que tengo que mejorar para poder llegar a ser, ¿verdad?, como esa imagen preciosa. La tierra fértil resultó ser un campo propicio para que la semilla gloriosa del evangelio germinara, creciera y llegara a producir mucho fruto. No nos quedemos solo en germinar, no nos quedemos solo en crecer, sino, amados hermanos, trabajemos arduamente en oración para poder producir mucho fruto. Es importante que cada cristiano se pregunte en su corazón si está produciendo una buena cosecha espiritual. Si no es así, quizás haya que empezar de nuevo a preparar el terreno y aplicar el agua, que es la palabra de Dios, y el fertilizante, que es el Espíritu Santo, para un mejor cultivo de la vida cristiana. Que Dios me los bendiga grandemente. Yo me he gozado mucho con esta enseñanza. Todo queda descubierto, ¿verdad?, ante los ojos de nuestro Padre. Y vamos a dejar a nuestro hermano que va a concluir este momento con una oración. Que Dios me los bendiga.